Muchas gracias. Yo creo que las dos presentaciones han sido tan buenas que lo mejor que yo podría hacer es casi no hablar. Pero se enojaría Alberto y creo que algo tengo que decir. Debo reconocer que al final, cuando lo escuchaba al embajador de Alemania, me empecé a entusiasmar nuevamente. Quedé tonificado con respecto al futuro de Europa. Y como me habían pedido, el embajador de BLE, que dijera algo sobre una perspectiva latinoamericana, sobre América Latina y Europa, el escuchar que finalmente el enfermo tiene futuro, eso suena bien. Debo reconocer que a medida que le iba escuchando a Guillermo me fui deprimiendo de vuelta. Y llegué a la conclusión de que debo hablar lo menos posible, porque lo mío va a sonar exótico, y dejarlos a ustedes que bombardeen a preguntas a los dos expositores. Pero algo voy a decir. Y por suerte, cuando yo termine, va a hablar Lorenza Sebesta, que nos va a hacer quizás el principal aporte que hay que hacer para colocar esto en su justa perspectiva, que es el aporte de la historia larga, de la historia que le enseña a los europeos y a otros qué pasa entre vecinos cuando no te llevas bien, qué pasa entre vecinos cuando no desarrollas incluso una mística del trabajo conjunto. Y creo que eso es algo que lo enseña la historia y lo tiene presente, creo, espero, es un deseo ferviente, los líderes políticos de Europa. Dicho esto, yo quisiera hacer 3 cortos comentarios. Y el primero tiene que ver precisamente con que fui presidente del Comité de Estudios Europeos del CARI en los años 90. Jamás hubiéramos imaginado en ese momento esta reunión, el tema de esta reunión. Jamás. Europa era imparable. Y entonces estábamos trabajando lo que iba a ser la asociación de Europa con América Latina y más particularmente con el Mercosur. Y esto me recuerda lo difícil que es predecir. Me recuerda cuán acertado fue ese consejo en el 2008 del Financial Times que decía: lean a Stefan Zweig, El mundo de ayer. Y esa dificultad tremenda que tenemos de saber ver el futuro que está al lado nuestro y no lo vemos. Y entonces me pregunto, y este es el primer comentario, ¿cómo será el futuro en 20 años? Yo voy a ser un poquito mayor en 20 años, pero espero tener fuerza para venir a esta reunión con ustedes, en que vamos a analizar estos mismos temas con 20 años más. Y me da la impresión que si uno lee, aunque sea superficialmente, incluso como analfabeto, los hechos cargados de futuro que están al lado nuestro, uno empieza a visualizar que hacia los próximos 20 años se va a poner más que en evidencia el fin de un ciclo de la relación de Europa con América Latina. Esto es, se va a ir agotando cada vez más, casi 500 años de una presencia fuerte de Europa en América Latina, traducida, entre otras cosas, no solamente en lo cultural, en lo económico, por el stock de inversiones directas de las empresas europeas, particularmente de los países del sur de Sudamérica. Esto es, da la impresión que en esos próximos 20 años vamos a ver cada vez más presencia asiática, vamos a ver cada vez más autos chinos, bienes de capital, presencia en bancos, energía. Vamos a ver algo que probablemente va a ir cambiando completamente el mapa del relacionamiento externo, lo económico y lo político de América Latina, y va a ser parte de un mundo que va a ser cada vez más diversificado, con múltiples opciones para todo el mundo. Y yo tengo la impresión de que cada vez más hacia esos 20 años, a pesar de los altibajos que va a haber, es lo otro que enseña la historia larga, no hay caminos lineales al paraíso. Vamos a ver una América del Sur, no me atrevo a hablar de América Latina, una América del Sur cada vez más atractiva para los de fuera de América del Sur. No va a ser la única región atractiva, África también lo va a ser. Pero va a haber 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes con comportamiento de clase media y por ingreso económico en América del Sur en los próximos años, y los datos publicados esta mañana por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, yo también le gano a Guillermo con la fotografía de Asuntos Estratégicos del Brasil, indica claramente que el ingreso medio de la clase media económica del Brasil va aumentando
paulatinamente. Por lo tanto, va a cambiar completamente el mapa del relacionamiento intra-latinoamericano y el interés por la presencia en América Latina de cadenas de valor en bienes y servicios de todos los orígenes, particularmente de Asia. Ese es mi primer comentario. No digo que vaya a ocurrir, digo que esto es posible que ocurra. El segundo comentario es de que si tuviéramos esta misma reunión dentro de 5 meses, estaríamos hablando y un poquito preocupados que 2 meses después vamos a tener una cumbre de Europa-América Latina en Santiago de Chile. Y esa cumbre se supone que es consecuencia de ese camino un poco imaginativo de los años 90, diseñado en los años 90. Pero el hecho concreto es de que se supone que los jefes de Estado de un lado y del otro van a encontrarse en Santiago de Chile en el mes de enero. Hay 3 posibilidades, 3 escenarios posibles. El primer escenario no es deseable, pero es muy posible que la cumbre no se haga. Es decir, que de alguna manera u otra sean tales las premuras de los escenarios más complicados de Europa y de algunos otros lugares quizás, de que finalmente se reconozca, como ya se reconoció una vez, que era mejor postergar, quizás sine die, esta idea de la cumbre. No es lo deseable si tomamos en cuenta ese escenario de futuro que estoy visualizando. No es lo deseable para nosotros, sudamericanos, que nos interesan los contrapesos. No es deseable para Europa, que no debería abandonar algo en que ha invertido tanto a través de 5 siglos. Pero es posible. El segundo escenario es de que la cumbre se haga y sea una cumbre muy raquítica, con muy pocos jefes de Estado, algo así como la iberoamericana del año pasado en Asunción, y que se digan las mismas cosas que se dicen en las cumbres y que hacen que ya nadie lee los comunicados que salen de las cumbres. Es decir, que sea una cumbre casi de inercia, de rutina. Sería casi el equivalente funcional del primer escenario. Es decir, un escenario de fracaso y un escenario de déjà vu, una cosa poco agregada. Y está el tercer escenario, que es el deseable, que yo creo que es posible, que es un escenario de una crisis renovadora, es un escenario de una crisis que abra un camino, que no pretenda recorrerlo en la cumbre, pero que abra un camino que demuestre que hacia los próximos 20 años Europa y América del Sur tienen mucho que hablar entre sí, a pesar de que tanto Europa como América del Sur tienen mucho que hablar con todo el mundo, porque hemos entrado a un mundo de poligamias cruzadas en materia de relaciones económicas internacionales. Y ese tercer escenario, y concluyo, me lleva al tercer punto. Yo creo que depende mucho de qué va a pasar finalmente con la ya un poco agotadora evolución de las relaciones Unión Europea-Mercosur. Debo reconocer que soy un individuo de una mala suerte tremenda, porque cada vez que hablo de los temas que son mis temas más caros, a los cuales he dedicado mucho tiempo los últimos 20 años, me miran como diciendo, ¿y seguís hablando de eso? Es decir, hablo del Mercosur y hablo de Unión Europea-Mercosur y de América Latina-Unión Europea. Es decir, la mayor parte de la gente no cree que todavía yo pueda seguir hablando de eso. Esa vez yo sigo hablando de eso. Yo creo que hay 3 posibilidades con respecto al acuerdo, ahora que asume la presidencia Brasil, del Mercosur, al acuerdo Unión Europea-Mercosur, y la tercera posibilidad es lo que le daría contenido a lo de Santiago, es lo que abriría la puerta para un lanzamiento, aunque no vayan todos los jefes de Estado de Europa. Es decir, yo me conformaría con que estuvieran algunos países que son vistos en todo el mundo como relevantes en la situación actual de Europa. Hay un escenario que, una posibilidad sería que se siga diciendo que vamos a llegar a un acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur y finalmente nos trabamos con la agricultura, con esto, ¿verdad? Y lleguemos a diciembre y a marzo, a enero y no pasa nada. Entonces ahí la cumbre euro-latinoamericana no va a tener posibilidad de tener mucho contenido. Hay un segundo escenario que por momentos se instala y me atrevo a recomendar fuertemente que para quienes conocen bien América del Sur no insistan en ese escenario, que es el escenario de un acuerdo Unión Europea-Brasil. Por más importante que sea Brasil y por más que gracias a la importancia de Brasil podemos ser más que optimistas con respecto al futuro de América del Sur, es desconocer la profundidad de las relaciones sudamericanas
hacer algo que pueda de una manera u otra afectar el núcleo más duro de esa relación, que es la relación Argentina-Brasil. Con eso no se juega. Y entonces queda la tercera posibilidad, que es la de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que con todo respeto y cariño no sea o no quede en manos de los diplomáticos comerciales de un lado y del otro. Es decir, no se trata de hacer un acuerdo que cierre el 90 o 95% del intercambio posible. Eso es materialmente imposible. De lo que se trata es hacer un acuerdo que abra un proceso que a través de cláusulas evolutivas permitan ir mandando señales a los mercados y a los ciudadanos y a los otros países de que Europa y América del Sur, porque en el fondo Mercosur es el núcleo duro de América del Sur, Europa y América del Sur van a seguir trabajando juntos a pesar de que el mundo ha cambiado. Mi consejo, mi recomendación fuerte es seguir esa línea y es técnicamente posible. Solamente se necesita algo, voluntad política. Gracias. Mi visión y lo que quiero transmitir a ustedes hoy es el siguiente. Siempre más me parece que estamos yendo hasta una naturalización de la economía. Es decir, que la economía no es nos presentan la economía como si fuera un hecho natural. Nos presentan las crisis económicas como si tuvieran digamos, una dinámica natural, un desarrollo natural, en el cual no hay a la base de los acontecimientos hombres y mujeres, sino fuerzas que nosotros no podemos contener. Y estas fuerzas son a veces nombradas, a veces no, a veces son nombradas en manera, digamos, muy etérea y muy sfuggente, se diría en italiano. Muchas veces nos hablan de los mercados, y lo que es más interesante es que más las personas pretenden ser realistas, más utilizan jergas muy evanescentes, como por ejemplo la de los mercados. Yo soy historiadora, yo soy licenciada sociales, así que yo estoy acostumbrada a utilizar categorías que pueden ser categorías sociales como grupos sociales, estoy habituada a utilizar categorías que pueden ser los estamentas, pero digamos las categorías para mí son esenciales para tratar de entender las dinámicas del mundo. Y entender la dinámica del mundo es muy importante para tratar de resolver los problemas que salen de esta dinámica. Y yo pienso que sí, a esta transformación, digamos, un poco así, del discurso, que también es un discurso político, porque a mí siempre me hizo mucha gracia lo que decía Machiavelli, le escribía a Vittoria, a un amigo suyo, en una, yo pienso, de sus noches florentinas, y le decía, mira, yo me dediqué a la política en mi vida porque no comprendía nada de las cuentas de la lana, ¿no? Por eso me dediqué a la política. Bueno, la verdad yo pienso que hoy en día no hay político que podría decir esto, y si aún no entiende de economía, y yo pienso que hay mucho, yo por ejemplo, no soy político, soy historiadora, pero no entiendo mucho de economía, bueno, me atrevo a decirlo porque considero que aún no tenemos una conocencia, digamos, directa. Acá estoy en la casa de amigos, pero no está bien, ¿no? Si uno quiere tomar la palabra en público, siempre tiene que saber de economía o hacer como si supiera de economía. Y esto me parece una cosa muy interesante. Eso me parece una cosa muy interesante porque cambia, digo, hay como si hay un discurso hegemone de la economía que ganó el discurso político. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la política es el arte de hacer posible lo que parece imposible, entonces es el arte cultural par excelencia, siendo que la cultura es el revés de la natura. La cultura es allá donde podemos actuar.
Y los economistas, no, para los economistas, no todos los economistas, acá tengo un miembro muy íntimo de mi familia, que es un economista que no pertenece, digamos, a la mayoría de los economistas que hablan ahora de la crisis, pero digo, aparte de él y de pocos otros, el discurso se da como un discurso objetivo par excellence, ¿no? Un discurso donde se tiene que aprender algo y después ponerlo en marcha y ya está. Entonces es un discurso como si fuera de la antipolítica, ¿no? Y ¿por qué yo digo esto? Porque para mí en esto, este tema lo estamos viviendo en carne viva en Europa, pero lo estamos viviendo en todo el mundo. Argentina entendió muy bien qué quería decir esto, ya lo entendió. Y, acá tenemos, digamos, uno de los protagonistas, ¿no?, del grande relance de la política en contra ¿cómo se dice? Eso, exactamente. Entonces, por eso yo digo que el debate que Europa y América Latina tienen que tener, digamos, y este debate puede tomar sí la crisis como origen, puede sí tomar la crisis como ocasión, pero tiene que ser un debate muy profundo, que va al origen de la modalidad misma con la cual nosotros tratamos, repito, de comprender el mundo y la crisis al interior del mundo, muchas crisis se vivieron en Europa, en Argentina, la vamos a superar, pero ¿cómo la vamos a superar? ¿Y quién va a discutir para superarla? Ese es un tema que para mí Europa y América Latina, con sus intelectuales y todos sus recursos intelectuales y políticos, pueden muy bien intentar de hacer juntas. Y